Muy bien, estamos en Gálatas 1. La semana pasada vimos Gálatas del 1 al 9, vimos una pequeña introducción de lo que venía siendo el libro de Gálatas y vimos un poco de contexto. Pero recuerdo nada más por si no viniste o por si no te acuerdas, resulta que en Gálatas estaban una secta, un grupo dentro de la iglesia de judaizantes que estaban diciendo que aparte de lo que ya se enseñaba en el Evangelio, también tenías que cumplir la ley, ¿sí? Esta secta estaba pervirtiendo y estaba mal influenciando el Evangelio. Era una herejía que estaba dentro de la iglesia, es decir, aparte del Evangelio, aparte de la gracia, tú tienes que hacer obras. Dentro de esto estaba la circuncisión, cumplir con las tradiciones, cumplir con todos los pasos de la ley, etcétera, etcétera. Pablo le está llamando la atención a los Gálatas y le está diciendo: me maravilla que tan pronto han dejado ustedes el Evangelio. En una forma de decir, no duraron nada, o sea, era algo frustrante para Pablo, ¿sí? Pero algo que vas a notar tú en la carta y que espero que pongas atención a esto, y si lo estudiaste seguramente ya lo percibiste, es que a pesar de que Pablo está hablando duramente, los sigue considerando hermanos y lo está haciendo con una intención de cuidarlos. Sí, la intención de Pablo no es regañar por regañar, la intención de Pablo no es nada más llegar, decir maestros falsos, anatemas y ya, sino que está queriendo tener un cuidado de la iglesia porque la iglesia estaba siendo influenciada por esta herejía. No significa que la iglesia ya hubiera caído, ya se hubiera desviado, sino que se estaba desviando, se estaba en ese proceso. La meta de Pablo es salvarlos, por así decirlo, ¿sí? O sea, es redireccionarlos, es decir, no se equivoquen. O sea, se están yendo por acá, pero no es por ahí, regrésense a donde estaban, ¿sí? Dentro de los primeros 2 capítulos vamos a ver lo que viene siendo la biografía de Pablo. Entonces ahorita vamos a ver una primera sección de la biografía de Pablo. Los primeros 2 capítulos son históricos, narrativos, y dan paso para los siguientes 2 capítulos, que son doctrina teológica, y los últimos 2 capítulos son cómo esto aplica en mi vida éticamente. Sí, o sea, ya los últimos 2 capítulos son éticamente, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces estos primeros 2 capítulos tienen unas cosas interesantes, pero no están de todo desarrolladas porque son apenas como vamos a hablar estos temas, y si ya lo notaste, Pablo tiende a hacer mucho esta parte de decir, te cuento poquito, así como para picarte la curiosidad, y luego ya después lo desarrollo y ya te lo explico así claramente. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Por la forma en que está expuesto este capítulo, vamos a estudiar del 10 al 24, versículos 10 al 24. Se asume que los mismos falsos maestros judaizantes que estaban desviando la iglesia estaban descalificando a Pablo como apóstol y como maestro, diciendo que el evangelio que él estaba predicando era falso, era de segunda mano, era extraño, o sea, era inventado, quién sabe dónde lo sacó, pero ese no es el evangelio. Y que el propósito de Pablo para predicar ese evangelio que estaba predicando era para satisfacción personal, o sea, había algo en Pablo que él quería cumplir predicando ese evangelio falso. Ese era el argumento. Recuerda que los judaizantes estaban usando la misma Biblia y estaban diciendo, no, es que sí, es que esto y es que aquello, es que sí, Jesús resucitó, pero también no le estaban quitando el evangelio, le estaban agregando, ¿sí? Entonces, importante aquí, las herejías no solo se tratan de quitar o pervertir, también puede ser agregar. Aquí que estaban agregando obras del arcano, ¿sí? Estaban queriendo agregar el evangelio que ya estaba completo y era suficiente, obras, como diciendo, hacen falta, ¿sí? Pablo defiende el hecho de que el evangelio que él había recibido no provino de hombre, sino de Dios mismo, y está declarando que el evangelio que él estaba predicando era el verdadero y el original. Argumenta también que el evangelio lo recibió de Dios, ¿sí? O sea, de parte de Dios cuando Cristo le fue revelado en el camino a Damasco. Ahorita entramos como un poquito en detalle de eso porque puede estar un poco confuso, pero esto fue suficiente para transformar su vida, ¿sí? O sea, esto fue suficiente para salvarlo y hacer que hubiera un cambio de 180 completamente. Si pasó de hacer esto a hacer esto. Policarpo dice, por lo tanto, abandonando la vanidad de muchos y sus falsas doctrinas, regresemos a la palabra que nos fue dada desde el principio.
lo que vas a notar mucho en el transcurso de esta carta es que a lo mejor nosotros no estamos del todo batallando con judaizantes que nos están diciendo que nos circuncidemos, pero la carta abarca también esta parte de las herejías dentro de la iglesia y de enseñar o de enseñanzas dentro de la iglesia que están acomodando el evangelio a uno diferente. Entonces, en ese aspecto, los puntos que se tocan aquí y los temas como los trata Pablo sirven de ejemplo para nosotros para saber también cómo lidiar cuando hay un evangelio que está siendo herético dentro de la iglesia, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos con el versículo 10. Esto es la motivación correcta. Dice: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, es una pregunta abierta. ¿Cuál es la motivación para predicar el evangelio? Nada más te pido, si recuerdan, algo que habíamos mencionado previamente es que cuando estudiamos Jeremías, es que hay tres principales motivaciones que nos impulsan a servir a Dios. Una de ellas es el amor, otra de ellas es el temor y la otra es la recompensa, ¿sí? Entonces, estas tres motivaciones engloban todo lo que viene siendo, pues ahora sí, lo que nos mueve a nosotros a agradar a Dios, ¿sí? Principalmente agradar a Dios. Agradar el cómo. Cuando decimos que tememos a Dios, es temor reverente, es temor en decir, Dios es grande, Dios es esto, Dios es aquello, yo no quiero faltarle el respeto a Dios. O sea, ¿cómo se me pasa por la cabeza querer faltarle el respeto, siquiera atreverme a equivocarme y faltarle el respeto? ¿Sí? La otra es amor, amor por Dios, por el nombre de Cristo, y amor por mis hermanos y por la gente, mostrando compasión. Y la otra es recompensa, que eso ya lo hemos estudiado, que es una recompensa eterna en los cielos. ¿Sí? Estas dos preguntas retóricas que vemos en el versículo 10 funcionan para darte una verdad absoluta, que está misma aquí puesta. Un siervo de Cristo no puede agradar a los hombres. Cuando decimos agradar a los hombres, no me refiero a la gente de la iglesia o así, sino no puede agradar al mundo, sino puede agradar a los hombres del mundo. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas que no tienen relación entre sí. La palabra, el evangelio, Dios y quién es Dios y quién nosotros debemos de ser al ser llamados hijos de Dios, no tenemos en común nada con los del mundo, salvo que estamos en él. En Romanos 8, 7 y 8, si me acompañas. Romanos 8, 7 y 8. Te lo leo, dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Algo que se repite constantemente en el transcurso de esta carta es que cuando uno es llamado, su vida es completamente transformada. Entonces ya uno no vive para sí mismo y no busca agradar a los de este mundo. Vive para Dios y busca cumplir la voluntad de Dios. Nuestra motivación siempre debe estar enfocada en una perspectiva escatológica, o sea, una perspectiva del fin de los tiempos. Lo que estamos viviendo en este mundo y lo que está pasando en estos tiempos es, ahora sí que tiene una fecha límite. Se va a acabar, va a llegar a un punto de final. ¿Sí? La vida eterna, no. No obramos para los hombres, no obramos para nosotros mismos, obramos y servimos para Dios. Del versículo 11 hasta lo que viene siendo el versículo 24, hasta el final del resto de este capítulo, empieza Pablo a narrar su autobiografía. Esto con el propósito de contraargumentar lo que estaban diciendo los maestros judaizantes
y también de defender un poco su apostolado y su autoridad, ¿sí? O sea, que el evangelio que estaba predicando era autoritativo. Dentro de esto hay dos argumentos a favor de Pablo y también hay algunas enseñanzas que empieza a meter para poder desarrollar más adelante. Entonces nada más te pido que pongas mucha atención. Okay. Seguimos pues. Entonces pasamos ahora a esta sección donde empieza la autobiografía de Pablo. En esta sección realmente se concentra en, como ya te había dicho, Pablo defendiendo su apostolado y el hecho de que el evangelio que recibió no provino de ningún hombre, ¿sí? El argumento de los judaizantes era: seguramente a Pablo lo enseñaron mal, ¿sí? O seguramente lo sacó de por ahí y hizo un evangelio ahí pues medio combinado, o sea, sacó un poquito de todos lados y ahí combinó un evangelio y luego pues ese está enseñando en todos lados. Entonces pues seguramente, pues ese que, o sea, no le hagas caso, no es apóstol ni siquiera, está loco, ¿sí? Entonces nada más va a narrar su biografía y esto incluye su pasado como persecutor de cristianos, su conversión al cristianismo y sus obras misioneras. Esto es con el propósito de dar un sustento a la doctrina que va a expresar en los capítulos 3 y 4. Entonces, empezando con versículos 11 y 12, la primera parte, dice: Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Lo que Pablo está intentando dar a entender es que el evangelio que él estaba predicando no se lo enseñó nadie. No fue que alguien haya llegado y le haya dicho: es que esto y esto y esto, y entonces él, por medio de esa predicación, ya entendí, ya recibí. Y lo que está diciendo es que lo recibió de la fuente original, que es Jesucristo. Si recuerdas, la conversión de Pablo fue en el camino a Damasco y fue porque Cristo le fue revelado. Algo que quiero aclarar aquí es que no quiere decir que Pablo era ignorante, sino que no fue la palabra de hombres que lo movió a aceptar a Cristo. Cuando decimos que el evangelio le fue revelado, no estamos diciendo que de repente tuvo todo el conocimiento de toda la Biblia y de toda la doctrina y de la resurrección y de todo eso. No, seguramente por el contexto de Pablo conocía la Biblia, o sea, la conocía de una forma pues estudiosa, como era una persona culta, y lo que llegan a decir es que seguramente en sus travesías de persecutor de cristianos llegó a aprender bastante, ¿sí? Sin embargo, hasta que Cristo le fue revelado fue que lo comprendió, o sea, fue que lo recibió, fue que fue transformado, ¿sí? Entonces puede saber mucho de la palabra, puede alguien saber mucho de la palabra, eso no quiere decir que ya se salvo, ¿sí? Hasta que la gracia de Dios permea en ti, entonces ahí es cuando ya te fue revelado el evangelio realmente. Esta primera expresión con la que abre es utilizada comúnmente por Pablo. Esta parte que, pues quiero que sepan, ¿sí? De hecho, la vimos varias veces en Corintios. Se traduce al español de diferentes formas, pero puede ser un por lo tanto, entonces, pero es esta parte de, pues quiero que sepan. Y lo que está buscando declarar es algo de forma firme, ¿sí? Pablo está tratando con el evangelio, entonces es algo importante. No quiere dejar ningún espacio para dudas, quiere que quede clarito, así como agüita súper limpia. A pesar del tono de la carta, Pablo se sigue refiriendo a los lectores de esta iglesia como hermanos. Los gálatas estaban peligrando, pero esto no los excluía ya de, ya se van al infierno, ni modo, y ahí quedaron. Sino que Pablo, como parte del cuerpo y en ese amor y en ese llamado y en esa autoridad que tenía para hacerlo, lo que hace es actuar, ¿sí? Mis hermanos están en peligro, voy a ayudarlos. Entonces, para nosotros esto se puede traducir en ¿qué haces tú cuando ves que un hermano se está desviando? ¿Sí? ¿Qué haces tú cuando ves que alguien se está equivocando? ¿Qué haces tú cuando ves que está pasando algo que no debería? Tu actitud es, no, ya se lo cargó el payaso, ni modo, ya ahí quedó. O tu actitud es, voy a ayudarlo, ¿sí? Voy a hacer algo por ese hermano, o me necesita, ¿sí? Necesita la iglesia. Una de las cosas que siempre insistimos muchos es esta parte de decir que
necesitamos a la iglesia no solo en el sentido de decir por congregarnos, por estar unidos, por estar unánimes, sino en el sentido de decir porque somos hombres y nos equivocamos y somos débiles. ¿Sí? Y en ese aspecto es fácil que cualquiera de nosotros se desvíe. ¿Sí? Es muy fácil. Cualquier cosita puede hacer que te tropieces, puede hacer que se te olvide. Algo que hemos visto, o bueno, que yo he estado leyendo bastante de esta parte de la palabra es para ser repetida muchas veces, y no es porque digas, es que cada que la repitas vas a aprender algo nuevo y algo nuevo, y si lees el mismo capítulo 10,000 veces vas a aprender 10,000 cosas diferentes. Lo que sí va a pasar es que te vas a acordar, ¿sí? Porque se te va a olvidar. No estamos dedicados 100% a la iglesia, no estamos dedicados 100% a la palabra. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos cosas que nos distraen. Entonces el hecho de poder estar viniendo todos los domingos y que cada día en la noche apartes tus 20, 30 minutos para sentarte y leer la Biblia un ratito, y a lo mejor no puedes dedicarte a estudiar, sin embargo ahí estás, te ayuda a recordar. ¿Sí? Y ese ayudar a recordar es lo que te está ayudando a permanecer firme. Como iglesia nos ayudamos también entre nosotros a permanecer firmes. ¿Sí? Recuerda que somos un cuerpo. No somos individuos, no somos individuales, no somos independientes uno del otro. De hecho, al contrario, somos dependientes los unos de los otros. Como iglesia, todos somos responsables de cuidarnos. Si un hermano cae en una doctrina ajena, mi responsabilidad es reencaminarle. Un tema que se presentó previamente es que para poder cuidar de que la iglesia no sea engañada, primero debo conocer cuál es la verdad. Yo no puedo cuidar a mis hermanos de no ser engañados si no sé cuál es la verdad. Si no puedo distinguir de un evangelio que es falso, o que está pervertido, o que está mal interpretado, o que está mal encaminado. ¿Sí? Hay muchos evangelios que pueden parecer, pues están bien, ¿no? O sea, a lo mejor tienen una o dos cosillas ahí medio extrañas, pero por el resto está bien. Entonces, en ese aspecto tengo que yo conocer. ¿Puedes aprender toda la Biblia al 100%? No, obviamente no. Pero ¿qué tal como iglesia? Creo que es más fácil como iglesia que digamos, o sea, como iglesia conocemos la palabra, o como iglesia tenemos un consenso, como iglesia sabemos que estamos apuntando a esto. Entonces cuando llega algo que me está diciendo, no, eso no, mejor esto de acá, como iglesia podemos decir, no. ¿Sí? O sea, es por aquí y es por aquí. Entonces, en ese aspecto, hay que dedicarnos a estudiar la palabra, porque es necesario, porque es nuestra responsabilidad cuidar a la iglesia. Y parte de esa responsabilidad es conocer el evangelio de tal forma que si llega alguien y me predica un evangelio que no es entonces poder identificarlo y poder rechazarlo. Versículo 12, parte B. Sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Esta palabra de revelación en el griego original es apocalipsis, y es interpretada como remover algo que cubre u obscurece. Tiene tres posibles interpretaciones. La primera es manifestación o venida de una persona. La segunda es revelar la identidad de alguna verdad o persona. Y la tercera es el contenido de aquello que es descubierto o manifestado. Entonces tiene tres: manifestación o venida de una persona, revelar la identidad de alguna verdad o persona, el contenido de aquello que es descubierto o manifestado. Cualquier interpretación de las tres que tomes, puedes entender la misma idea. Lo que le fue revelado a Pablo era la naturaleza verdadera del evangelio. ¿Sí? No quiere decir que de repente ya obtuvo todo el conocimiento, quiere decir que entendió el evangelio, o sea, realmente comprendió que había un Dios y que el Cristo había resucitado, y que todas esas promesas que estaban en el pasado y las que se habían cumplido eran evidencia de que las promesas que estaban ahí, que no se habían cumplido, se iban a cumplir. ¿Sí? Cuando decimos que le fue revelado, es esta parte de decir, lo recibió realmente. ¿Sí?
para comprender esto mejor, si es algo confuso, la verdad es que yo no lo lograba como sopesar, no sé, procesar. Entonces vamos a Mateo 16 y 17. Mateo 16 y 17. Échalo. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ajá. Entonces creo que con esto ya puedes entender un poquito mejor, ¿no? Cuando estamos hablando de que le fue revelado, no es que ya supiera toda la Biblia de principio a fin y que se lo hubiera memorizado, sino que había entendido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Que había un Dios vivo que mandó a su Hijo para morir por nosotros y resucitó al tercer día. La revelación que Pablo recibió en su viaje a Damasco estaba compuesta de 5 verdades. Primero fue que Cristo fue resucitado de entre los muertos, cumpliendo la palabra de ser uno con el Padre. La primera es: Cristo fue resucitado de entre los muertos, cumpliendo así la palabra de ser uno con el Padre. Segundo, voy a irme lentito para que alcances a apuntar. Segundo, Cristo está a la diestra del Padre, pero conectado con su iglesia. Si recuerdas, cuando a Pablo lo confrontan, ¿qué le dicen? En el viaje a Damasco, ¿qué es lo que le dicen? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Entonces, cuando Cristo lo confronta diciendo: ¿por qué me persigues? Entonces entendemos que Cristo está conectado con su iglesia, ¿sí? Entonces, Cristo está a la diestra del Padre, pero está conectado con su iglesia. 3, el Cristo resucitado vendrá nuevamente, cumpliendo la palabra que había sido dada, ¿sí? Recuerda que hay evidencia de que hay promesas en la Biblia que se cumplieron, que ya fueron cumplidas, y hay promesas en la Biblia que no se han cumplido, pero tienes la certeza de que se van a cumplir. 3, el Cristo resucitado vendrá nuevamente, cumpliendo la palabra que fue dada. 4, mientras esto pasa, o sea, en lo que esto pasa, Dios había abierto las puertas de la salvación tanto a judíos como a gentiles. Pablo es considerado apóstol a los gentiles, ¿sí? Esto es un llamado específico de Pablo, apóstol a los gentiles. Específico por su contexto, por el tiempo en el que estaba, por cuándo ocurrió las cosas. Pero el punto aquí es que el llamado de Pablo era específico para esparcir el evangelio a los gentiles. No significa que Pablo solo predicara a gentiles, sino que su principal llamado era era que el evangelio llegara a los gentiles. Y 5, la muerte de Cristo en la cruz es suficiente. La muerte de Cristo en la cruz es suficiente. La base para ser aceptado por Dios es la justificación por fe, separado de las obras, ¿sí? No es necesario obrar para ser justificado. Que esto era básicamente su argumento más grande para cuidar a la iglesia, ¿sí? En el aspecto de que los judaizantes estaban diciendo: tienes que hacer obras, pero entonces estaban rechazando el hecho de que el sacrificio de Cristo era suficiente, si le estaban agregando a eso. Entonces, en ese aspecto, Pablo por eso tenía esta urgencia. O sea, le fue revelado esto, le fue revelado: Cristo murió en la cruz por su iglesia. Somos justificados por fe. Y entonces llega alguien y dice: no, es que, o sea, sí murió, pero
pero también tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces eso para Pablo es así como que, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo que estás diciendo eso? ¿Cómo que hizo algo Cristo que no es suficiente? ¿Sí? ¿Se le pasó? ¿Se le fue de las manos? Martín Lutero dijo, el conocimiento de Cristo y la fe no es una obra humana, sino solamente un regalo divino. Muy bien, seguimos. Entonces empezamos en el versículo 13 y 14, y esto es el primer contraargumento de lo que estaban diciendo los maestros judaizantes. Dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Qué mejor ejemplo de buscar agradar a Dios por medio de las obras que Pablo mismo, el más celoso de los judíos, el mero, el que cumplía la ley así al pie de la letra, que sabía todo, que desde chiquito lo educaron, lo enseñaron, lo instruyeron, todo eso, tradiciones, cultura, leyes. Y recuerda que Pablo tenía una posición de poder, o sea, no era un centurión cualquiera, o sea, era Pablo, o sea, wow, Pablo, ¿sí? Lo que se demuestra aquí es la conversión radical de un hombre después de recibir el Evangelio. Pablo no alcanzó el Evangelio, no lo descubrió, no lo encontró, le fue revelado. Versículos 15 y 16a. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entonces aquí hago una pausa, ¿sí? Dentro de esos pasajes hay 3 manifestaciones de la gracia. Fue apartado, llamado y le fue dada revelación. Todas estas acciones son encapsuladas por la frase tuvo a bien. Sí, en el griego original pues esta preposición básicamente está abarcando o está efectuando sobre las 3 acciones. Fue apartado, me llamó, tuvo a bien revelar a su Hijo. ¿Sí? Entonces tuvo a bien apartarlo, tuvo a bien llamarlo, tuvo a bien revelar a su Hijo. ¿Sí? Entonces vamos a meternos como en cada una de estas 3. Primero, me apartó. Esta expresión se interpreta literalmente como determinar desde antes. Cuando se utiliza esta expresión, siempre está hablando de predestinación por la que Dios elige a sus siervos. La misma expresión la puedes ver en Salmo 22:10, Jeremías 4:5 e Isaías 49:1-6. Entonces vamos a buscarlos. Salmo 22:10, Jeremías 1:4-5 e Isaías 49:1-6. Creo que son 3 ejemplos. Los 3 ejemplos creo que son claros. O sea, los 3 están hablando y están utilizando expresiones, no las mismas palabras, pero es la misma idea, ¿sí? Desde el vientre de mi madre, o sea, antes de que yo naciese. Y entonces, lo que está hablando aquí es predestinación. ¿Sí? Y algo que me llama mucho la atención, y creo que es más claro en este ejemplo de Isaías, es que en el versículo, el primero, el Señor me llamó desde el seno materno, en la versión NBLA así dice. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y luego en el 5 dice, ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Y luego te da un propósito para hacer que Jacob vuelva a él. Y si nos regresamos acá a Gálatas, adelantito, dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entonces, hay un propósito. ¿Sí? Entonces, fue apartado, fue llamado, fue revelado su Hijo con un propósito. No es nada más o sea, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y tiene una voluntad que es perfecta. ¿Sí? Calvino dice, esta separación era propósito de Dios,
por el cual Pablo fue puesto como apóstol antes de que fuera consciente de su propia existencia. Los judaizantes de Galacia iban en contra de esta doctrina, predicando que el servicio religioso y las obras determinan nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ellos estaban negando el hecho de que Dios predestinara a aquellos que iban a ser sus siervos, ¿sí? Diciendo como que no es que tú puedes llegar a ser siervo por tu parte, o sea, por tu cuenta. Si nos vamos a Efesios 1, 4 y 5. Uh-huh. Efesios 1, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, esta doctrina de predestinación está presente en la Biblia y se repite varias veces y es explícita. No voy a entrar mucho en esto porque creo que también es una de las cosas que vale la pena estudiar bastante, ¿sí? Entonces, está mencionada aquí y sí se va a desarrollar un poco más adelante. Pero algo que quiero que entiendas con este versículo específicamente es que no solo los que son llamados apóstoles o profetas son predestinados para servir a Dios. Todos los que iban a ser hijos de Dios fueron predestinados para ser hijos de Dios. Después de esta parte de me apartó, vamos a me llamó. Esta misma idea de me llamó la repite en Romanos 1:1. Te lo leo, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si te das cuenta, tiene como estas mismas dos cosas, llamado y apartado, ¿sí? Algo de notar en Romanos es el orden. Primero es llamado y luego apartado. Y si te das cuenta, en Gálatas está al revés. Primero es apartado y luego es llamado. ¿Por qué crees que es esto? Es pregunta abierta también. Acuérdate que lo que está tratando de establecer Pablo aquí es que es por gracia y solo Dios hace la obra. En este sentido está queriendo decir, tú como hombre no hiciste nada, ¿sí? Y no puedes hacer nada. Dios, o sea, si eres hijo, Dios te había apartado. Entonces por eso lo pone primero, por eso pone primero esta idea de fui apartado, ¿sí? Porque lo que está queriendo enfatizar es esta parte de Dios es quien tiene la iniciativa, Dios es quien tiene la elección, ¿sí? Este llamado se refiere a la serie de eventos en la cual un pecador es convertido a Cristo. Esto implica el arrepentimiento y la fe. Pablo se refiere también a la iglesia como tal. Ahí adelantito en Romanos 1:7 dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Toda la iglesia ha sido llamada por Dios. En esto, Pablo enfatiza que su llamado es meramente por gracia divina y nada más. Por último, tenemos esta parte de reveló a su Hijo en mí. Después de haber recibido la revelación, como lo vemos más adelante, Pablo inmediatamente fue un predicador de Cristo, ¿sí? Y del evangelio que había recibido. De esta forma podemos comprender que el Hijo revelado a Pablo es también revelado por Pablo a quienes les había predicado esta verdad, ¿sí? A Pablo le fue revelado Cristo y después Pablo fue y predicó a Cristo para revelarlo a los demás. J. Fitzmayer enlista 6 características de este evangelio que Pablo recibió y predicó. Todas estas características las puedes encontrar en la carta a los Gálatas. Entonces te voy a pasar la lista y me gustaría que conforme vayamos estudiando Gálatas y lo vayas leyendo, vayas así como viendo, mira, esto de aquí es esto, esto de aquí es esto, esto de aquí es esto, ¿sí? Entonces son 6. El primero es apocalíptico, revela las buenas nuevas. Acuérdate que apocalipsis significa revelación o revelar, ¿sí? Entonces revela las buenas nuevas. El segundo es vivo o dinámico,
significa que es una fuerza activa, ¿sí? Vivo o dinámico. Sí, una fuerza activa en la sociedad, una fuerza activa en la vida de los que son partícipes del Evangelio. El tercero es querigmático, es con K, y esto significa que tiene las bases fundamentales de salvación. Querigmático, con K, que tiene las bases fundamentales de salvación. Con esto nos referimos a lo que es necesario para salvación, ¿sí? Cuarto, es normativo, no es una opinión, no es un tómalo si quieres o se vale diferir, es normativo. 5, es promisorio, está lleno de promesas cumplidas y por cumplirse. Y 6, es universal, no está restringido a un solo grupo, raza, clase social, secta, es para todos. ¿Qué dijiste que eran esos 6? Son 6 características del evangelio que recibió Pablo y predica, ¿sí? En todas sus cartas, ahorita pues tenemos lo que viene siendo Gálatas, que creo que aquí está muy claro la mayoría de estas. Pero son 6 características del evangelio que Pablo predica. Si te regresas a Corintios, las vas a encontrar. Si te vas a cualquier otra carta que escriba Pablo, las vas a encontrar, ¿sí? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Creo que es una buena lista para prepararnos, sí. Si vamos a predicar el evangelio, queremos que sea así: apocalíptico, vivo, querigmático, normativo, promisorio y universal, ¿sí? Entonces, tomemos como ejemplo esto, tomemos como ejemplo cómo lo hace Pablo y apliquémoslo. Dime. Normativo es que no es una opinión, o sea, es lo que es. Universal para todos, exactamente. Exactamente. Muy bien. Con esto, Pablo afirma su oficio de apóstol a los gentiles, no porque fuera reconocido por los hombres o porque fuera un puesto que hubiera obtenido, ¿sí?, sino porque Dios así lo había provisto. Pablo reconocía que era Dios quien lo había llamado y reconocía que no fue por sus obras, ni por sus fuerzas, ni por sus capacidades. Fue por la mera gracia de Dios, ¿sí? Puedes notar que la idea de Pablo que Pablo está tratando de expresar constantemente es que Dios es quien hace la obra, Dios es quien transforma, Dios es quien nos llama, ¿sí? Lo que Pablo está queriendo expresar así de todas las formas posibles es: de Dios es toda la gloria, ¿sí? Tú no hiciste nada y tú no tienes que hacer nada. Dios es el que hace la obra completa. Otra vez, sin irnos al hipercalvinismo, simplemente estamos hablando del llamado, del llegar, del ser apartados. ¿Perdón? Vivo y dinámico. Era una fuerza activa, ajá, en la sociedad o en la vida de la persona. Versículos 16b y 17. No consulté enseguida con carne y sangre. Versículos 16b y 17. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En estos versículos, Pablo está refutando el argumento de los Gálatas que decían que cualquier evangelio que Pablo estuviera predicando probablemente era un evangelio de segunda mano que venía de los apóstoles o algún maestro. En su argumento, Pablo está estableciendo un orden de eventos. Fue convertido e inmediatamente comenzó a trabajar en la obra. No conoció a ningún apóstol antes de empezar a trabajar en la obra. Te comento aquí nada más, porque puede ser un poco confuso. Cuando dice que visitó Arabia, posiblemente está haciendo referencia al evento que se describe en 2 Corintios 11, 32 y 33, en el reino de Nabatea, donde lo sacan por una ventana en una canasta. ¿Sí te acuerdas, no?
Entonces, seguramente está hablando de eso porque pues, es como de las primeras cosas que narra. Se cree que aquí fue donde primero comenzó a predicar el evangelio. Hay un poco como de incertidumbre, pero no es relevante. O sea, no importa tanto, porque no saben si Arabia se refiere a Arabia, si se refiere a un lugar que en ese entonces se llamaba Arabia, si se refiere a algún grupo de gente. Entonces, te lo comento nada más para que tengas el dato. Y empieza con su segundo contraargumento. Esto va de los versículos 18 a 24. ¿Sí? Entonces, en el tercer año, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Es una narración y está argumentando, está poniendo sobre la mesa lo que hizo, o sea, el orden de eventos y cómo estaba pasando. Esto lo puedes fundamentar en que dice entonces. ¿Sí? Pasó esto, entonces pasó esto, entonces hice esto. Principalmente vemos que Pablo está narrando el orden de eventos, haciendo evidente que no hubo ninguna oportunidad de que el evangelio le fuera otorgado por alguno de los apóstoles. En tu versión seguramente dice entonces, 3 años después. Es fácil entender como que, fue a Arabia, regresó a Damasco, 3 años después. En el griego, cuando viene esta parte, está ligado al evento principal. El evento principal aquí es su conversión, entonces 3 años después de su conversión, ¿sí? O en el tercer año de su conversión, pasó esto y esto y esto. Te lo comento también para que si lees algo así, sepas cómo funciona. Si te metes a leer el orden cronológico, luego te puede como estantear un poco, ¿sí? Muy bien. Se presentan 3 evidencias a su favor con las iglesias de Judea. La primera es esta parte que dice: no era conocido en persona en las iglesias de Judea. No tenía relación personal con las iglesias. ¿Sí? O sea, nunca había visitado una iglesia de Judea. Nunca pudo estar ahí y nunca pudo estar con los apóstoles porque pues, la iglesia no lo conocía. Si hubiera estado ahí, la iglesia lo hubiera conocido. Segundo, no habían escuchado de su pasado. Aquí el punto clave es: habían escuchado. Sabían quién era Pablo. ¿Sí? Y esto se pega al tercer punto. Habían escuchado de su conversión. Otra vez, habían escuchado. No lo habían testificado, no lo habían confirmado o comprobado. Simplemente habían escuchado que había una persona que se llamaba Pablo, que perseguía a la iglesia y que fue convertido y que ahora estaba predicando el evangelio que estaba tratando de destruir en un principio. ¿Sí? Realmente aquí no hay mucho más que decir, salvo en el último versículo, que dice: y glorificaban a Dios por causa de mí. Recuerda que la iglesia estaba viviendo una persecución tremenda y Pablo era cruel, sí, así plano, era cruel, era una persona cruel. Se cuentan que cuando ponían a voto si el cristiano debería ser encarcelado o echado a la hoguera o a los leones, Pablo siempre votaba que lo mataran. Siempre, así como que su voto de default: mátenlos. Entonces Pablo era una persona cruel. ¿Sí? Entonces la iglesia, cuando escucha de que nos estaba matando a todos como si fuéramos gusanos, ahora está predicando el mismo evangelio que nosotros. ¿Sí? Y su actitud no fue de no, me cae mal porque mató a muchos de mis hermanos, me cae mal, sino fue de gozo. ¿Sí? Y lo que dice aquí es: glorificaban a Dios por causa de mí. O sea, ellos reconocían que Dios había hecho una obra que transformó la vida de alguien. ¿Por qué es importante esto? Otra vez, lo que Pablo está tratando de poner sobre la mesa es que Dios es quien hace la obra y hace la obra completa. Dentro de esa obra viene también la conversión y la consecuencia de esa conversión. En este caso, la consecuencia era que ahora Pablo estaba obrando y trabajando
para Dios, ¿sí? Predicando el Evangelio. Entonces, con eso termino. No sé si tengan